Allá, el tiempo terrestre dejaría de afectarlos y permanecería consciente por la eternidad. Anya estaba muy hipnotizada con la historia que estaba escuchando sobre los principios de su civilización. Era fascinante escuchar la osadía de esos primeros hombres para enfrentar el universo cara a cara y desentrañar los misterios de tan celosamente guardados. ¿Y lo lograron? Preguntó emocionada. No pudieron lograrlo en un principio, no de la manera en que ellos esperaban hacerlo. Sus cuerpos permanecían sujetos al tiempo. Entonces la vejez sobrevenía y morían como cualquier otra persona. Sin embargo, ellos delinearon el camino para que nuestra civilización desarrollara habilidades y construyera tecnología más allá de lo imaginable. Estos hombres murieron, es verdad, pero no sin antes haber desarrollado poderes verdaderamente sorprendentes. Así comenzó la historia de nuestra civilización, que a través de siglos ha utilizado el conocimiento que nos legaron los ancestros para desentrañar los misterios del universo. Anya entendía bien las explicaciones del maestro. Sin embargo, ella siempre había admirado al mundo tal como era. A su juicio era bastante sólido e inmutable. Pero ¿cómo lograron esos primeros hombres descubrir que el mundo estaba realmente compuesto de energía ordenada por esa fuerza llamada intento? Preguntó Anya intrigada. Estos primeros hombres descubrieron que la conciencia humana no estaba sujeta a las mismas leyes que restringen el cuerpo físico de moverse a otros planos de existencia. Ellos sospechaban que nuestro mundo era tan sencillo como parece a simple vista, sino que guardaban muchos misterios. Esto lo sabían porque descubrieron ruinas de una antigua civilización que había habitado su continente. Casi nadie sobrevivió del conocimiento de los antiguos pobladores, salvo algunas leyendas que hablaban sobre el mundo, de los sueños y extrañas formas de llegar hasta ese lugar poblado por lo más fascinantes criaturas. ¿Y entonces qué hicieron? Nuestros antecesores siguieron las indicaciones de las leyendas al pie de la letra y descubrieron todo lo que has escuchado. El maestro Sin le pidió a Anya que lo siguiera. Bajaron unas escaleras y encontraron un oscuro pasadizo. El maestro hizo un movimiento con la mano y una luz tenue proveniente de las paredes se encendió. Llegaron a una sala rectangular y en una de las paredes Anya pudo ver un símbolo de extraña forma, entre circular y elíptica, iluminando una de sus partes con otra exactamente igual pero opaca. El maestro Sin comentó y comenzó a hablar. Nuestra galaxia, como todos los demás, fue constituida gracias a la acción del gran campo creador. Este se manifiesta como la superposición de dos fuerzas complementarias en perpetuo movimiento espiral, constituidas de energía pero por diferentes polaridades. Estas dos fuerzas son inseparables. Al crearse una, da origen a la otra inmediatamente por el principio de acción y reacción. De este modo, todo lo que sabemos tiene una contraparte energética que no estamos habitualmente a percibir, porque está superpuesta fuera de las tres dimensiones que abarcan nuestros sentidos. Este símbolo muestra una parte del lado de otra porque es la única forma de transportarlo en este mundo tridimensional. La realidad es que las dos fuerzas representan un símbolo, lo que se encuentra superpuesto en el mismo lugar, vibrando a una velocidad distinta. ¿Entiendes a lo que me refiero al decir superpuesta, Anya? Preguntó el maestro. No, simplemente no lo comprendo, respondió ella. No lo comprendes porque nuestra mente da prioridad siempre al sentido de la vista. Cuando vemos algo, de inmediato le asignamos una posición en el espacio. Pensamos que esa posición no puede ser ocupada por ningún otro objeto, ya que se encuentra ocupada por uno. Es una de las leyes de la materia, ¿correcto? Correcto, dijo Anya. Eso es perfectamente comprensible. Bueno, ahora cierra los ojos
y utiliza únicamente tu sentido del oído. Como notarás, al hacer esto no puedes asignar a los objetos un espacio determinado porque no los puedes ver. Así que solamente puedes identificar la dirección de donde provienen los sonidos que estás percibiendo. Sí, correcto, contestó Anya, que mantenía sus ojos cerrados. El maestro Sin tomó unos instrumentos de metal parecidos a campanas que se encontraban en una mesa adornada a uno de los salones contiguos a donde habían llegado. Mantén tus ojos cerrados y escucha el sonido que emite esa campana. Anya se concentró en el sonido de la campana que sostenía el maestro Sin. Ahora, ¿qué estás viendo? ¿O qué estás escuchando? ¿Qué sucede si mientras percibes este sonido hago otro sonido con otra campana? Anya escuchó las dos campanas simultáneamente. Entonces empezó a entender el concepto de superposición. Ambos sonidos provenían del mismo lugar y sin embargo eran totalmente diferentes y aislados. Se superponían de manera perfecta y ordenada sin afectar el uno al otro. Abrió los ojos y pensó en un coro. Cada cantante vocaliza creando un sonido diferente y para los espectadores los diferentes sonidos estaban en el mismo lugar. Creo que ya entendí el concepto con los sonidos, maestro. Es solo que con mis ojos no logro imaginar cómo dos cosas pueden ocupar el mismo espacio, dijo Anya. No es fácil comprenderlo porque estamos acostumbrados a pensar en el espacio como algo definitivo. Nuestros ojos crean la sensación del espacio sólido e impenetrable. Es lógico que no puedas imaginar dos objetos superpuestos en el mismo espacio. Pero, aunque por ahora sea incomprensible para tu mente, debes empezar a convencerte a ti misma de que el universo está hecho de energía y que tus sentidos te limitan para percibir su verdadera naturaleza. No va a ser necesario que lo comprendas. Lo único necesario es que te acostumbres a la idea que el intento hará el resto. Antes de lo que tú crees, empezarás a percibir la naturaleza compleja del universo. Anya no estaba segura de poder lograrlo. Nunca había imaginado una cosa así. Un mundo creado por energía vibrante era ya una idea bastante difícil de imaginar. El maestro Sin interrumpió sus pensamientos. La primera lección para dominar la fuerza del intento es estar consciente de que todo lo que existe es manipulable, siempre y cuando lo percibas como energía. Para lograr percibir el mundo en términos de energía, debes aprender a vaciar tu mente. ¿Por qué? Porque tu mente es lo que se encarga de dar forma a todo lo que percibes. Es la conexión que existe entre tu conciencia y la conciencia del gran campo creador. El flujo de gran campo creador es el gran campo creador. No hay más. Es el responsable de la existencia de todo lo que podemos percibir. Una vez que tu mente se desconecta, deja de interferir entre el gran campo y tu conciencia. Cuando esto sucede, tu conciencia no solo puede percibir la energía vibrante que compone el universo, sino que además es libre de viajar a través de ella. Aunque no lo sabes, tú ya has sido entrenada en el proceso de desconectar tu mente del universo físico. De esa forma has aprendido a soñar consciente. La única forma de lograrlo es desconectarte tu mente del mundo de todos los días. La meditación es el vehículo perfecto para desconectarla. Sin embargo, el estado necesario para alcanzarla y esa fuerza, tenerla, es el intento y es muy difícil de lograrlo. Se requiere una gran cantidad de energía adicional, energía que no está al alcance de un ser humano común, que debe ser obtenida por otros medios. Anya no se imaginaba de dónde provenía esa cantidad extra de energía. El maestro Sin continuó hablando.
Estás a punto de conocer uno de los secretos que deberás conservar dentro de las paredes de este templo. Mañana por la tarde comprenderás el camino del conocimiento. En el mundo de la magia compleja, debes preparar para ser iniciada. Anya sintió un nerviosismo muy grande. Estaba a punto de ser iniciada en los secretos del conocimiento y no sabía si estaba preparada para ello. He escuchado hablar del rito de iniciación, pero dado que está prohibido hablar acerca de él, no tengo ni idea de cómo prepararme. Debes ayunar a partir de ahora y meditar hasta el día de mañana. Tu mente debe estar libre de pensamientos y tu corazón libre de emociones. Mañana te será inducido un trance con la ayuda de nosotros y de un ritmo de tambor. Una vez en el trance, tu conciencia viajará más allá de los límites de nuestro espacio, tiempo, hacia lo desconocido. El propósito de este viaje es que experimentes la conciencia creada del gran campo. Anya sintió curiosidad y preguntó, Maestro, ¿qué no experimentamos esa conciencia creadora diariamente en nuestro mundo? Sí, sí la experimentamos, pero muy limitadamente. Nuestros sentidos solo captan de aquí y el ahora de nuestro mundo. Sin embargo, nuestras posibilidades de percepción son mucho mayores. En tu viaje vas a experimentar este poder creado aumentando millones de veces. Podrás percibir la energía que crea la galaxia y universos enteros. ¿Cuál es el propósito de experimentar esa fuerza?, preguntó Anya. El maestro Sin hizo una pausa. No era el tipo de pregunta que esperaba responder. Tú misma vas a responder esa pregunta una vez que hayas experimentado ese viaje, Anya. Los secretos del universo no pueden ser revelados simplemente hablando de ellos. Hay que experimentarlos personalmente. Esa es la gran diferencia entre un iniciado y un ser humano común. De nada sirve hablar de cosas que están más allá del entendimiento humano. Ahora lo importante es tu proceso de iniciación. Para ayudarte, te presentaré a otro miembro del Gran Consejo. Anya siguió al maestro Sin por unas escaleras que conducían a un solo salón privado. Lentamente abrió la puerta. A cierta distancia se encontraba una mujer blanca vistiendo una túnica hermosa con grabados en colores resplandecientes de oro y plata. Era muy alta y el tocado que llevaba en la cabeza la hacía ver más alta aún. La decoración del salón era exquisita. Enormes tapetes adornaban los pisos y las paredes estaban cubiertas de pinturas que relataban escenas de sitios y personajes que no pertenecían a su tiempo, o al menos Anya nunca los había visto antes. El salón estaba parcialmente alumbrado con hermosas velas blancas y la iluminación común que emanaba de las artistas donde se juntaban las paredes con el techo. El maestro Sin se aproximó a la mujer y murmuró algo que Anya no pudo escuchar. Después se volteó súbitamente y le habló. Anya, te presento a la concejal Antea. Es un honor conocerla, respondió Anya, haciendo una reverencia. El título de concejal era familiar para ella. Todos los maestros brujos de la cuenta escuela eran miembros del Gran Consejo, por lo que entre ellos se llamaban de esa manera para guardarse respeto. La concejal Antea no respondió, solo miraba a Anya. Sus brillantes ojos grises poseían una mirada cautivadora, tan penetrante como el agua y tan fría como el acero templado. A Anya le incomodaba su manera de mirarla, pero como si pudiera conocer todas sus emociones por el hecho de observarla. El maestro Sin rompió el silencio. La concejal Antea estará a cargo de instruirte por los próximos años. Estoy seguro de que ustedes dos se van a llegar a conocer muy bien. Anya no sabía qué responder. Se sentía intimidada por esa mujer. Pero ya no había más remedio.
Las decisiones de los consejos eran inapelables. El maestro Sin se retiró para dejarlas solas y que iniciaran el proceso de conocerse. Anya no se atrevió a decir nada y el silencio entre los dos empezaba a hacerla sentir incómoda. Finalmente la mujer le habló. «Debes estar orgullosa de haber llegado hasta aquí», le dijo la concejal. «La oportunidad de estar en este templo es un privilegio que muy pocos gozan. Estoy segura de que eso ya lo sabes». «Sí, lo sé», respondió Anya. «Me siento muy orgullosa de haber llegado hasta aquí». «Me alegra que te sientas bien, pero estás a punto de encarar una fase del conocimiento que cambiará por siempre la idea que hasta ahora tenías de tu mundo. Y este tipo de cambio no es algo que puedas comprender fácilmente. Tienes que ver con el hacerse consciente de la realidad que te rodea desde un punto de vista diferente al ser humano común. Mañana serás iniciada y entonces no habrá vuelta atrás». Anya se sentía cada vez más nerviosa. Quería que las horas transcurrieran rápido y que llegara el día de mañana lo antes posible. Trató inútilmente de calmarse y notó que la concejal podía percibir su nerviosismo. «No te preocupes, estoy segura de que todo saldrá bien. El motivo por el cual el maestro Sin y yo estamos inquietos no tiene que ver contigo. Nuestra civilización está dando un rápido giro hacia una dirección inesperada. La armonía que tanto tiempo llevó para instaurarse de nuestra sociedad está siendo amenazada como nunca antes». Anya ya no se había notado que los concejales se encontraran inquietos, pero sí le parecía muy apresurada la decisión de ser iniciada al siguiente día, cuando normalmente pasaban meses después de ingresar a la escuela y percibir la iniciación. «¿Qué es lo que sucede? Si me permite preguntar». Anya rompió el silencio al fin. «El Parlamento ha desafiado al Gran Consejo por la construcción de las pirámides en los continentes. Es solo cuestión de tiempo para que se dé una superación en el Senado entre aquellos que sigan la filosofía de vida del Gran Consejo y aquellos que no. Pero supuestamente el Gran Consejo debe tener decisión absoluta sobre los asuntos relacionados con la evolución espiritual de la gente. ¿Por qué el Parlamento está confundido por los proyectos? No todos los miembros del Parlamento sienten que es necesario una aclaración, pero para algunos líderes los recursos que el Gran Consejo posee están siendo mal utilizados o desperdiciados. Estos líderes tienen el apoyo de las masas, pero esto no es nada nuevo. ¿Cómo es que no estás enterada de lo que sucede en las ciudades? Hace muchos años que paso la mayor parte del tiempo en la escuela y en el templo. Casi no conozco gente en las ciudades. Bueno, pues las cosas han cambiado mucho en los últimos años. El Parlamento exige ahora el uso de más tecnología para hacerle frente al crecimiento constante de la población. A pesar de que conocemos las consecuencias del uso excesivo de la tecnología, todo parece indicar que no habrá forma de frenarlo. Es un principio de acorde que la tecnología servirá para realizar trabajos de construcción de grandes templos y para el transporte a grandes distancias. Pero ahora los líderes políticos han introducido la idea de una vida más cómoda a través del uso de toda clase de inventos materiales. Este uso es desmedido, exige cada día se produzca más energía, para lo cual necesitan más generadores solares y de viento. Esto, a su vez, requiere que les traigan más mineral para su construcción, lo cual representa más daño a la naturaleza. Como ves, es un vínculo vicioso que nunca acaba. Pero, ¿por qué la gente no se instruye en este sentido? Estoy segura de que todos los comprenderían que a la larga
es deteriorar la naturaleza y más perjudicial para la vida. Los políticos tienen una gran influencia sobre la población. Son líderes de opinión. Piensan que hacen bien a la gente cuando en realidad solo están complicando su ego. Es más fácil para ellos ser presas de la adulación de los demás. Además, con el tiempo van acumulando poder y la sensación que causa ese poder gobierna su mente. Es muy difícil que alguien en casa en esa posición se detenga a reflexionar. Lo único que quieren es tomar el control para después tener el poder absoluto. ¿Y qué es lo que quieren respecto a las pirámides? Quieren conocer la verdadera naturaleza del proyecto. Quieren saber qué funciones cumplen las pirámides y para qué han sido construidas. Pero sobre todo quieren conocer los secretos de la tecnología que se está usando para su construcción. ¿Se refiere a la tecnología de reversión gravitatoria? Así es, contestó la concejal. Quieren conocer el secreto de la antigravedad. Pero eso no es un secreto que solo incumbe al equipo científico del Gran Consejo, ¿no es así? Preguntó Anya, consternada. Así es, Anya. Pero el apoyo del Gran Consejo cada día es menor y algunos políticos consideran que no pueden existir ese tipo de secretos. Parece ser que la creación del Parlamento no trajo los beneficios que se esperaban cuando el Gran Consejo decidió cederle la administración del gobierno hace más de 20 años. Anya conocía bien la historia. Hace aproximadamente 25 años, el Gran Consejo era responsable de dictar las leyes que gobernaban la población. Había gobernado por 3000 años en la manera tradicional, pero poco a poco la población fue creciendo y la gente se fue alejando de las maneras tradicionales y adoptando una forma de vida más liberal. Algunos líderes empezaron a criticar al Gran Consejo y su total hermetismo en el manejo de sus funciones. Empezaron a esparcir rumores de que vivían en un régimen totalitario que los oprimía y no los dejaba participar en las decisiones que afectaban la vida diaria de la sociedad. El Gran Consejo previó el peligro de lo que estas reacciones significaban y decidió que se creara el Parlamento para ceder las funciones de gobernabilidad a las representantes que la población eligiera. El Parlamento estaría conformado por el Senado, que sería el responsable de dictar y reformar las leyes que gobernarían a la población, y por la Cámara de Administración, que ejecutaría las leyes aprobando y administraría los bienes de los ciudadanos. ¿De qué forma? El Parlamento se ocuparía de las necesidades de la población y el Gran Consejo se ocupará del estudio de la ciencia y la creación de la tecnología. Su sistema de gobierno no estaba sustentado por dinero, ni basado en la actividad económica, sino en la participación equilibrada de cada individuo en las necesidades de la población. Cada persona decidía la profesión que deseaba aprender al llegar a la madurez. Una vez en esa etapa, dedicaban la mitad de su tiempo a aprender la teoría de la profesión y la otra mitad a trabajar, de manera que adquiría práctica al mismo tiempo que contribuían con la sociedad. Todos los bienes que se producían estaban a disposición de las familias para ser repartidos de manera equitativa de acuerdo con sus necesidades. El concepto de escasez no existía. Siempre había habido suficiente comida, vestido y morada para todas las familias. El sistema había durado más de 13.000 años siguiendo una política de bajo crecimiento demográfico y de un uso muy limitado de la tecnología. La energía era producida únicamente para el viento y la radiación solar. El respeto al medio ambiente y a toda forma de vida era una ley inquebrantable. El propósito de la civilización no era generar riquezas
y atesorarla, sino lograr la evolución de la conciencia a través del descubrimiento de los misterios de la vida, la muerte y el universo. Por esta razón, casi todas las familias decidían tener solo uno o dos hijos. De esta forma podían educarlos y dedicarles el tiempo necesario. Asimismo, cada pareja podría seguir su propio desarrollo espiritual y contar con el tiempo suficiente. Cosa que sería imposible si tuvieras 3 hijos o más. Esto ocasionaría a lo largo un crecimiento exponencial de la población que generaría más conflictos, desatención de los padres y finalmente la desintegración de las familias. Poco a poco, el Senado había ido cambiando las leyes que sostenían la forma tradicional de vida de los atlantes, permitiendo cada día más libertades a la población. Uno de los asuntos de discusión más alarmantes era el incremento que había sufrido la población en las últimas décadas. La forma tradicional que había sido hasta antes, en ese entonces, que cada pareja se uniera después de que ambos miembros cumplieran la mayoría de edad, establecida en los 26 años. Y cada pareja debería crear un máximo de 2 hijos. Esta tradición había sido respetada por miles de años, pero en la actualidad el Senado había permitido que las parejas procrearan un máximo de 4 hijos, alegando que era necesario contar con más fuerzas de trabajo para cubrir las necesidades actuales de la población. El Gran Consejo había objetado el cambio drástico en la ley y así había comenzado el conflicto entre las dos instituciones. El Senado había exigido que se alivianara el trabajo por medio del uso de la tecnología secreta. El Gran Consejo se había negado a ser accesible a esa tecnología. En represalia, el Senado había lanzado campañas en su contra en todas las grandes ciudades. Además, había sembrado en la población la idea de una mejor forma de vida a través del restablecimiento del comercio. Anya sintió curiosidad de viajar a las ciudades. Hacía mucho tiempo que se mantenía alejada y tenía deseos de ver cómo habían evolucionado las cosas allá afuera. La concejal se había levantado de su silla y avanzado a un par de pasos. Anya preguntó: ¿qué va a suceder con las pirámides? El Senado seguirá presionando, pero el Consejo ha decidido nunca revelar el verdadero propósito de su construcción. Tenemos que buscar aliados. Debemos evitar que haya una ruptura de las relaciones que sostenemos con los políticos. Sería muy perjudicial para todos, pero eso lo tenemos que dejar para después. Ahora te mostraré el lugar que hemos designado para que vivas dentro del complejo central. Permanecerás ahí hasta mañana, mientras iré a hacer los preparativos para la ceremonia. Dicho esto, ambas mujeres se dirigieron al interior del complejo que alargaban los templos donde residían los miembros del Gran Consejo. Capítulo 9. El doctor Jensen hablaba con un colega suyo cuando su hija entró en la carpa principal. Sus miradas se cruzaron y Kiara se aproximó a ellos. «Hola, Kiara», saludó el hombre que estaba conversando con el doctor Jensen. «Hola», contestó Kiara, sonriendo. El doctor Jensen tomó la palabra. «Kiara, tenemos que ir a la Ciudad de México a presentar el informe anual de recuperación arqueológica de las autoridades mexicanas. Mañana saldremos a tomar el avión. Estaremos de regreso, a más tardar el día 3 de enero. ¿Pero eso quiere decir que no estarás aquí para el año nuevo, papá?» «Así es, Kiara. Lo siento mucho, pero el comité exige nuestra presencia. El país atraviesa por una serie de crisis políticas y el futuro del proyecto depende de nuestra presencia allá. He dejado instrucciones para que no te falte nada.
Hoy enviamos el jeep a la ciudad para que se compren todas las provisiones necesarias. Estarás bien, ya lo verás. Cuando volvamos haremos una fiesta para celebrar entre nosotros. Ahora voy a recoger las muestras que se obtuvieron hoy para catalogarlas. Kiara se despidió de ambos y caminó en dirección al sitio oeste. Una vez más su padre se alejaba de ella para atender sus asuntos de trabajo. No podía entender para qué la había hecho viajar hasta allí si no iba a estar con ella, como lo había prometido antes.